Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos ahí en este mediodía con el doctor Rodrigo Tenorio y la doctora Mónica Mancero, dos catedráticos universitarios. En el caso del doctor Rodrigo Tenorio, además, comentábamos antes de iniciar esta charla su jubilación en la universidad. Y yo decía, no sé si es bueno o es malo que se retire de la universidad, pero ya haciendo una evaluación, esto de que pueda venir y hacer este compromiso de hacer opinión pública desde su reflexión, desde la cátedra, es importante. Y Mónica Mancero, catedrática de la Universidad Central, que también nos comentaba, ha escrito, iba a decir lamentablemente, no, cuando se escribe no es lamentable, aunque en el periódico El Telégrafo hay una posición, digamos, que no, cualquier periódico, cualquier ejercicio de comunicación hace bien al país, y por eso es que les hemos pedido que nos acompañen. Pero lo que nos motivaba y lo que quiero que comencemos a reflexionar, Mónica y doctor Tenorio, es que usted escribió un artículo en Plan B que dice a superar la precariedad política. Entonces uno dice, ¿será que hay precariedad política, o será que los precarios son algunos políticos, o será que los ecuatorianos y ecuatorianas, para ir acorde a la Constitución, estamos precarizados políticamente? Y eso es lo que quería, no solo que usted nos comente ya el artículo que le presentó, y que Mónica nos ayude también a descubrir cuál es el mensaje que trae. Así es que bienvenidos. Doctor Tenorio, ¿qué le motivó a hablarnos de la precariedad política? Bienvenido nuevamente. Bueno, no preocuparse de la política en este momento para nosotros sería como claudicar en nuestra presencia social. A mí me parece que es urgente que cada uno de nosotros tomemos partido por el discurso político, ya que el país se encuentra a puertas de hacer una elección, y quedarse al margen no es responsabilidad social. O sea, la opción de mantenerse alejados no es una responsabilidad. No es una responsabilidad social. No es una acción responsable. No, para nada. Yo creo que desde los pequeños, a los pequeños hay que enseñarles a formar parte de los discursos políticos. El discurso político no es el discurso partidista, no es el discurso por el bienestar del Estado. El discurso por la organización y el desarrollo del Estado, a eso me refiero. Y eso implica, por supuesto, poner sobre la mesa la problemática nacional, y parte de la problemática nacional son los actores políticos nacionales, es decir, desde el presidente de la República actual hasta el último servidor público, hasta el último ciudadano. No hay último ciudadano, porque el presidente no es el primero, por supuesto. Pero tiene una responsabilidad que le hemos dado. Entonces. Claro, le hemos dado una responsabilidad que la tiene que ejercer hasta el último día, y todos los demás somos ciudadanos. Yo creo que hay una precariedad política en el sentido de que estamos a puertas de unas elecciones, es necesario elegir un presidente que sustituya al presidente Correa, y hemos vivido una crisis política muy importante. Yo no quiero decir que hablar de crisis es decir que estuvo bien o que estuvo mal, no. Son crisis, es decir, momentos de desconcierto, momentos en los que las verdades que sostenían desaparecen o se debilitan, eso es crisis. Y hay una crisis en el país. Hay una crisis política, hay una crisis de verdad, hay una crisis de referencias, o sea, ¿quiénes son nuestros referentes? Entonces, se había pensado en que los políticos, que son los que hacen política, son unos referentes sociales, y empezamos a pensar en ellos, ¿no? Y a decir que, bueno, ellos iban a aglutinar, que ante la fortaleza del movimiento político que gobierna, había que ofertar otra fortaleza. Un candidato, un par de candidatos que pudiesen realmente representar al país por una parte, y por otra parte enfrentarse a un poder muy importante, único, que es el de Alianza País, ¿no? Que está constituido ya. Entonces,
en eso nos estuvieron un poco engañando los políticos. Y lo tengo que decir con las palabras completas, engañándonos. Engañando al pueblo, hablando de unidad, hablando de que se va a buscar construir un solo frente, etcétera. Pero la política tiene demasiadas debilidades en las personas, porque hay demasiados intereses. Entonces no es la política, sino las personas que hacen política. Yeah. Tienen demasiadas debilidades, demasiados intereses. Siempre juegan con un naipe cargado, o con dados cargados. O sea, estos naipes con los que se están presentando tienen algún puntito a través del cual, pero podríamos descubrirles con el tacto, pues, ¿o no? Ya que estamos en el doctor Tenorio. Sí, yo creo que, bueno, justamente quienes de una u otra manera estamos haciendo opinión pública, debemos tener justamente esa capacidad de mirar, descubrir dónde está la marca. Exacto, dónde está la marca, qué hay detrás del biombo, ¿no? Y si yo personalmente he estado ahí, es justamente porque siento esa decepción de la gente, ¿no? Siento que la población que quería que el país que tuviese un menú de políticos más concentrado, con unidad mayor. Claro, que hubiese la posibilidad de coherencia, de cohesionarse el país en torno a uno o dos candidatos, ¿no? Resulta que esto finalmente se ha transformado en un festín de intereses muy personales. O sea, todo aquello, sí. No le iba a decir, quedémonos en esta parte para que pedirle a Mónica si es que en virtud de este pensamiento del doctor Tenorio hay una precariedad política en el país. Uno diría, si hemos pasado hablando 10 años de la partidocracia, o sea, desmereciendo eso y diciendo casi que la actividad política era de delincuentes, ¿no estamos cosechando también un poco a lo que el doctor Tenorio hace referencia de la precariedad política en también haber precarizado en el pensamiento general de todos? ¿O cómo entender desde la academia? Bienvenida y gracias, Mónica, por estar aquí. Gracias, sí. Gracias por la invitación. Yo creo que podemos valorar que la sociedad ecuatoriana sí tiene un nivel de politización importante en ciertos sectores, ciertos estratos. Podemos ver casi que en la sobremesa siempre se habla de política. Es una sociedad que está politizada, hasta los niños, los chicos ahora que ya pueden votar, también van escuchando opiniones y van tomando decisiones. Sin embargo, es cierto que hubo todo un proyecto, digamos, de, por un lado, ya un sistema de partidos que se fue debilitando y que el golpe final lo dio el correísmo, es cierto. Ese sistema de partidos no representaba. Hay varios estudios académicos que nos señalan las dificultades que ese sistema de partidos tuvo y que en efecto no lograba representar a la sociedad ecuatoriana en su diversidad, en su complejidad. Y eso tuvo su declive en el momento que efectivamente la partidocracia cayó con el correísmo, es cierto. Pero bueno, nos ofrecieron una nueva política y eso es lo que hemos estado esperando. Entonces creo que... ¿Cree que estamos esperando estos 10 años? Hubo una promesa de una nueva política. No se cumplió entonces. Hubo una promesa que no acaba de cuajar y que más bien este eslogan casi que se ha hecho, no volver al pasado, no retornar, es dentro de este mismo régimen que estamos volviendo a un pasado con el tema de la corrupción, con el tema de la descentralización en la toma de decisiones, por ejemplo, para la designación de candidaturas, digamos, todas estas prácticas que eran de la partidocracia han retornado, pero no con una nueva elección, como se está ahora proponiendo, ¿no? La posibilidad de un voto casi prospectivo, pero para no regresar se llama un voto regresivo, aquel que está apelando al pasado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Además, que ese pasado ya lo tenemos ahora mismo aquí, esas prácticas, que ya no es pasado, sino que es una realidad en cuanto a las prácticas. Pero, Mónica, ahí uno diría, ¿el pasado siempre será malo? ¿O este señalamiento de aquellos que han querido decir, nunca más el pasado volverá? Y claro, decimos, no es que no ha vuelto, sino que no se ha ido.
Sí. No, porque el pasado evidentemente son nuestras raíces y las raíces son tan importantes para proyectarse al futuro, eso ya lo sabemos. Y claro, este intento ha habido de refundación, porque sí fue un quiebre, no hay que decirlo, la Revolución Ciudadana fue un quiebre, un conjunto de promesas, había muchas expectativas, o sea, realmente fue un punto de inflexión que en un determinado momento, digamos, cuajó con los malestares que estaban acumulados en la población. Empató bien y supuso que las sociedades y los pueblos también requieren de eso. Pero claro, el desencantamiento viene pronto, ¿no? Cuando estas agendas no se cumplen, cuando no se tomen en cuenta esos sectores, cuando vuelven este tipo de prácticas que se han sostenido y cada vez más se están haciendo más concentradoras y más autoritarias y también corruptas, ¿no? Hay que decirlo. Me parece que esto último sin duda va a afectar el comportamiento electoral de los ecuatorianos, tanto el tema de la crisis como el tema de la corrupción. Esto va a pasar factura. ¿Cree usted que sí, que la gente un poco sienta, no será que están pensando que por campaña recién se comienza a descubrir y no hay este análisis de, oigan, fiscalización no ha habido? Y un poco diciendo, pero si tenían las manos tan limpias y los corazones tan ardientes, ¿por qué les vamos a fiscalizar si son casi la representación ideal de la vida política? A ver, en cuanto a este tema de comportamiento electoral que nos convocaba Francisco, de los estudios que se han hecho, hay un conjunto de factores que intervienen para la cuestión del voto. Y ya se ha demostrado que acá en el país varios estudios no exactamente son variables que tengan que ver con etnia, se han ido desdibujando, inclusive con clase social en estos últimos años. Se pensaría que sí, pero ingresos, ocupación, este tipo de cosas no juegan mucho. Lo que sigue jugando y casi que retornado es un clivaje regional. Sí, la pertenencia a Sierra Costa, esto está jugando fuertemente. Nuevamente. Sí, a pesar de que se pensó en un momento determinado que Alianza País iba a ser el partido más nacional, en efecto, en un momento determinado fue el partido más nacional que ha tenido el país. Sí, por las votaciones, por cómo se homogenizaba. No como país, no como país solo, sino como votación. Sí, en términos de votación, en términos de votación, no de representación de intereses exactamente, sino estoy analizando solamente la parte del voto. Y entonces llama el clivaje regional que se pensó superado. Y este momento con las elecciones últimas de alcaldes y locales, eso se destruyó. Entonces se está plegando hacia la costa. Alianza País tiene una preferencia, pero se ha ido desplazando, no nació así. No, bueno, nació aquí. Sí, aquí en Cuenca, exacto, sí. Entonces se ha ido desplazando hacia la costa, en fin. Pero digo, si esos clivajes que sí son importantes, pero esas otras variables sociodemográficas no son tan importantes, si hay otros temas, y estos temas tienen que ver con el tema económico, se llama voto económico, o sea, la gente también mira eso. También mira cuánto le impacta a su bolsillo y qué va a pasar, y la crisis y el desempleo, el tema del desempleo, y el otro es el tema de la corrupción. Doctor Tenorio, usted tiene ahí una que dice, hay que buscar un lineamiento, un pensamiento claro que nos lleve a buscar esta política nacional, ¿no? Porque también hemos vuelto, tanto incluso en los ya candidatos en elaborar su binomio, por ejemplo, están pensando en el equilibrio regional, están hablándonos de la corrupción, están hablándonos de la crisis económica un poco menos, tienen recelo en enfrentar realmente eso. Pero claro, la propuesta suya es ¿por qué alguien no nos invita a tener una visión de país, a juntarse para tener ya no una pelea entre correístas y no correístas, sino una lucha de un modelo de país en donde se unifiquen, incluso gente que, me parece entenderla a usted, incluso gente que no comparta en todo lo ideológicamente posible de compartir? ¿Cómo reflexiona esa parte? Bueno, no es solamente el hecho demasiado fáctico de tener que elegir un presidente que sea distinto al grupo del presidente Correa. Eso es importantísimo y en eso hay que también que trabajar, Hay que trabajar mucho porque de lo contrario habría un continuismo y eso sería fatal para el país. Ya, porque las cosas como están se explican con un discurso repetitivo en que se acusa siempre a terceros.
al terremoto, por decir algo, o al invierno, y no se asume que ha habido un mal manejo político. O sea, lo que hace falta al país es justamente eso, análisis políticos de lo que ha acontecido durante estos 10 años. No solamente el hecho de que se ha gastado demasiado y que nos hemos quedado pobres. Ok, eso también hay que... Pero ¿qué ha pasado en torno a las libertades? ¿Qué ha pasado en torno a la capacidad discursiva de las personas? ¿Acaso no se ha acallado la voz de la prensa, la voz de los ciudadanos por aquí, por acá y más allá? ¿Acaso no se han clausurado emisoras? ¿Acaso no se han clausurado periódicos? Ese es el tema. Y entonces, si se busca solamente un personaje que haga frente al grupo del presidente Correa, va a quedar eso como demasiado empobrecido. Y entonces estamos buscando solamente personajes desde el punto de vista político, llamemos así. Un contestatario nomás. Exacto, pero no un grupo político que va a elegir candidatos que vayan justamente no a hacer contra, ni a oponerse, ni a poner la balanza de aquí hay más votos que acá, sino personajes que se dediquen justamente al análisis crítico, no solamente desde la política, sino desde la ética. ¿Qué ha pasado en el país éticamente estos 10 años? Porque de lo contrario, sí, como dice nuestro amigo Felipe Burbano, la política ha quedado reducida a un juego de cálculos. Eso dice Felipe. Sí. Y se siente en este mes, al menos hemos sentido con fuerza, por cómo están calculando para presentarnos los binomios cada uno de los sectores políticos. Y esa es la fatalidad del país. Porque no nos están diciendo, vamos a buscar a Juan Pérez porque es crítico, porque él nos va a ayudar con su crisis, con su crítica, a entender lo que ha pasado y a ofertar un modelo. Que modifique, que sea distinto. Porque las cosas no se hacen sin una ideología. Las cosas no se hacen solamente yendo a comprar y a vender. Hay un pensamiento político, hay un pensamiento social. Hay un pensamiento sobre la riqueza y la pobreza. Pero ahí no volvemos a lo precario que ha sido nuestra actividad política y a la falta de tener ese pensamiento. Por supuesto, esa es la precariedad a la que yo me estoy refiriendo. Y cuando yo pido que se junten los partidos políticos, que renuncien a que yo voy a ser el presidente y vos también, y toditos quieren ser presidente, y se busque no solamente una unidad de una persona, de un grupo de personas, sino un proyecto político. Un proyecto político, no que venga a poner en el banquillo de los acusados, como algunos creen, al gobierno del presidente Correa. Eso no se trata. Eso es una parte. Es cómo, además está en él, está previsto en nuestras leyes. Claro, cómo reconstruir los sistemas de libertades. ¿Cómo analizar la ley de comunicación? Es no sencillo, vamos a suprimir la ley de comunicación. No es suficiente. ¿Qué ha pasado con la comunicación, con la libertad en estos 10 años? Es decir, con la utilización de los espacios públicos. Para ver cómo. Claro. Por ejemplo, yo cuando hablo de espacios públicos no estoy hablando solamente del Parque La Carolina, estoy hablando de los medios de comunicación que son espacios pero públicos. Claro, ahí la doctora Mancero nos puede decir, ella estaba en el diario El Telégrafo, que yo un poco para matizar decía, qué pena no que haya estado en el Telégrafo, cosa que no es, porque es importante la presencia en todos los espacios públicos, como dice el doctor Tenorio. Mónica, ¿cómo entender esto? ¿Seremos capaces de esto que es precario y que en el discurso unas en todos y después vemos que comienzan a unirse? Pero no, pues así, oiga, ¿cómo se unen entre este y este otro? O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas, y le escogen a uno que le gusta a uno y a otros dicen no, claro, y entonces rompe. Y claro, y tenemos un discurso del régimen que dice, este es un proyecto. Y si bien no hay que volver al pasado, es una parte del proyecto político, y claro, usted mismo nos dice, el pasado está ahí presente en las prácticas. Si no hay que volver al pasado, si es pasado y es
de grupos, personales, juegan muchos elementos ahí, pero tiene que estar analizando también el tema del voto, claro, porque si no, cualquier alianza se vuelve insulsa, digamos, si no tiene ese referente. Y lo que yo veo es que la derecha va bastante dividida en la costa, ¿no? Es decir, tenemos a partido de Cintia Viteri, esta unidad que no acabó de cuajar, Social Cristiano, Madera de Guerrero, y otros que iban a sumarse, que al final están más bien saliendo. Y bueno, la penetración de ellos evidentemente es en la costa y solamente y a veces en Guayas, ¿no? Los ríos, exactamente. Entonces, pero hay que saber que el correísmo también tiene su voto en la costa, pero en las zonas más rurales. Entonces, y con la salida del prefecto del Guayas, que pareciera una... También así es, eso llegó también, a la prefectura también, gracias también a... Sí, también por ese apoyo, pero pero algo... rural es donde está. Así es, entonces, claro, esta jugada también, digamos, de Acuerdo Nacional por el Cambio no es inocente. Claro. Hay gente que está descontenta, porque, bueno, no se ha consultado y esto, pero está ahí la alianza, y la alianza sí viene a fortalecer un proyecto más nacional, en mi perspectiva, más bien desde la izquierda, porque por un lado tiene ese sector que dice, derecha, más la sierra, que Paco Moncayo ahí tiene buena penetración. Y en el sentido del Lazo también, ¿no? Viene, bueno, a fortalecer ahora con su binomio, pero me parece que en general vemos una derecha dividida y vemos del centro para la izquierda que ha querido posicionarse, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ponemos al propio correísmo? ¿En cuál de los bandos? Entonces, ahí, sí, al parecer hay tendencias dentro que son del uno y del otro lado, pero en definitiva, yo diría que la derecha va más dividida que del centro a la izquierda, ¿no? Y eso hay que considerar también para las eso podría darle entonces una ventaja. Rodrigo, esta cosa que nos acaba de describir ya, uno diría, el gobierno entonces tiene más ventajas porque no se divide, aunque tiene a todos adentro, de todos los pensamientos, de todos los sectores, y en alguna parte algo le aportan. Y los otros, en cambio, están entre que pulen si está bien cohesionado, será, no está muy de derecha, me paso acá, voy allá. El mismo Acuerdo Nacional por el Cambio, la presencia de la izquierda democrática y el general Moncayo diciendo yo seré candidato solo si la izquierda democrática... Y claro, y termina ya la idea poniéndola ahí, está la Unidad Popular, están Pachacútec, pero no terminan por ejemplo, ya... No sé si le va a pasar lo mismo que la unidad, el rato que concretan un acuerdo con el Guayas y Mijaerala comienzan a haber disidencias y mucha gente a anunciar que se va. No sé si la próxima semana ya vemos en cambio ahí un desgrane como pasó con la unidad, pero algunos dicen en cambio que en la unidad las salidas de estas y el paso a donde don Guillermo Lasso le podrían fortalecer más bien a Cintia porque le da una mayor consistencia y menos reparto, podríamos decir. ¿Ese discurso que usted busca puede ir por esa consolidación? Sí, por supuesto. Recordemos que el economista Correa no fue elegido presidente por ninguna ideología. El presidente Correa ganó las elecciones porque su rival en el momento de las elecciones, que fue el segundo, el señor economista, el abogado Álvaro Novoa. O sea, a él debe la elección. O sea, porque muchísima gente no quería votar por Álvaro. Claro, o sea, por cualquier cosa menos por él. O sea, un poco así era el discurso. Claro. Y entonces pensar que el presidente Correa fue elegido mayoritariamente por una ideología es falso, absolutamente falso. Fue circunstancial. Eso, por supuesto, él nunca lo ha aceptado, ni el grupo ha analizado. Es necesario que este dato se aglutine en fuerzas, pero se aglutine en fuerzas en torno a un pequeño proyecto, por lo menos, no a una persona. O sea, si uno de estos personajes que ahora están sonando, y no me gusta a mí decirlo porque pueden parecer propaganda, mostrase una ideología, podría aglutinar, pero este rato el país está cero ideología, están solamente personajes. Es decir, ahora yo me separo de ti y busco una casa en donde llegar, estoy buscando casa, y como tengo además intereses
políticos Quiero de una mando. casa en tales condiciones y con tales muebles. Exactamente. Sí. Bueno, así juega la política sí, también, parte ¿no? también, No sí. podemos decir que eso sea demasiado sucio ni no sucio. No, así no. juega la política y así ha jugado a lo largo de los siglos. Porque es ¿no? condición humana, ¿no es cierto? Pues parte del Camille hablaría Ah. de la condición humana, ¿no? Que se publiciten más las ideas de un lado y de otro lado. Y mi intención en estos últimos artículos que he escrito ha sido justamente eso, la búsqueda de una unidad frente al oficialismo que tiene un poder muy grande. Muy grande. Ya aprendió la lección con los de los alcaldes y ellos no van a querer repetirse eso, van a hacer todo lo posible, lo habido y Para por no haber, permanecer. lo santo y lo no santo, para no repetir esa historia, y lo van a conseguir. ¿Sí? ¿Usted cree que Claro, si no se hace si algún no se trabajo, hace, sí? pero por supuesto. Pero y este apelar a no volver al pasado primero, y en el discurso del propio presidente en la proclamación al licenciado Moreno y al ingeniero Glass decía, porque este es el proyecto y la continuidad es lo que hay que hacer. O sea, él ya nos está diciendo que el continuismo en este caso es una salida. El proyecto es continuar el status quo de mando. Ya. Más no de política. No de un O sea, proyecto no hay ninguna idea política. Eso de hablar de que el socialismo del siglo XXI, eso es un bla bla, o sea, no tiene ningún valor. O sea, tal como está ahora, no tiene ningún sustento ideológico. ¿Qué ideología tiene los supuestos candidatos de Alianza País ahora? Ninguna. ¿Cuál es la ideología? ¿En dónde están los escritos de ellos? ¿Dónde están las publicaciones de ellos, aunque sea en la prensa? Ya. Que diga, este es mi ideología Este es el política. pensamiento que no, tiene. no tiene hay. ningún pensamiento político. Pensemos que, por ejemplo, el candidato a vicepresidente tiene conflictos en su entorno familiar, por ejemplo. Eso son cosas del otro. No son tan cosas del otro. Sí son cosas del otro, pero son de tu otro cercano, ¿no? Que te dice cosas. En fin. Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con el doctor Rodrigo, casi digo Rodrigo Mancero, Rodrigo Tenorio y la doctora Mónica Mancero sobre este tema político. En 2 minutos regresamos para preguntar a la doctora Mónica Mancero si toda esta parte humana, esto sí se toma en cuenta en lo que el doctor Rodrigo Tenorio nos ha dicho, ¿no? Que a veces no lo tomamos en cuenta. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con la doctora Mónica Mancero y el doctor Rodrigo Tenorio. Bueno, en estas partes que a veces no se discuten, sino lo que ya dicen los candidatos, pero que el doctor Tenorio nos ha planteado, doctora Mancero, uno diría, el entorno, como nos ha dicho, sí tiene un peso, porque al que queremos que nos represente, queremos que incluso su entorno sea.
¿pesará en una campaña ese entorno o no les victimizaremos si es que descubrimos que en su entorno hay algo oscuro? Nos recordaba un tema del actual vicepresidente y candidato a la vicepresidencia, que ha sido muy debatido, a ratos entre oculto o no, pero está ahí presente. Es un tema, dicen, pero ese es el papá, no es él. Bueno, él también tiene lo suyo, ¿no? Claro. Bueno, en términos académicos tiene lo suyo, y yo lucho mucho con eso porque yo digo, ¿no? A mis estudiantes, cuando empieza a haber esta cultura de plagio, tenemos un problema grave. Y como sociedad, si estamos además legitimando eso a través de una elección a alguien que ha tenido ese tipo de comportamientos, por no decir otra cosa, bueno, estamos entonces, ¿cómo podemos nosotros reclamar de nuestras aulas universitarias a los muchachos que no cometan plagio? Si a los plagiadores les estamos subiendo. Entonces, bueno, digamos que todas estas cuestiones sí hacen ruido y creo que es importante debatirlas, ¿no? Es decir, hay muchos factores que juegan para la cuestión de los votos, y uno de esos es la campaña, ¿no? Cómo se haga la campaña y qué estrategias se utilicen. Sabemos que hay un porcentaje de indecisos, porque hay un porcentaje de un voto duro, que puede tenerlo Moreno, puede tenerlo Lasso, puede tenerlo y Moncayo. Pueden tener un cierto voto duro que ya puede ser inclusive ideológico, ¿no? Que es la gente que vota generalmente a los mismos partidos, a las mismas tendencias políticas, a pesar de esta dispersión y fragmentación que ahora vemos, sobre todo en la derecha, es mi teoría. Sí, pero digamos también hay otros elementos que juegan, que es el tema de la campaña, y cómo se posicionan ahí las estrategias, del tema de los medios de comunicación y las redes sociales, que ahora... ¿Usted cree que las redes sociales, con esto de, como dicen ahora, con una penetración que va dependiendo de quién calcule entre el 8 y el 14%, tengan realmente un peso? Digamos, es bajo el porcentaje de gente que está activa en eso, pero en cambio tiene también el sentido de generación de opinión pública. Y por eso es que vimos en el último debate que el presidente llegó con tweets en mano. Entonces llegó con todos los tweets de su colega Carrión. Ahí demuestra una actitud del presidente, no fue a contestar, sino a atacar. Sí, y llevó instrumentos para eso. Evidentemente, pero es porque tiene importancia, digamos, claro, y es muy criticable, digamos, el hecho de que, digamos, usted me invita a mí, yo voy a buscar sus lados flacos para sacarle en medio de la entrevista, por si acaso. No, pero usted dijo tal cosa. No. Eso es. Le invité para que nos dé una... Uno de mis twitters fue, no se preparó el presidente para una entrevista, sino para atacar al entrevistador. Pero... más allá de eso, digamos, genera en las redes, digo, la preocupación de él demuestra que hay, por más de que en Twitter no hay tanta gente, pero hay gente que tiene un peso relativo que va difuminando en la sociedad, un artículo, por ejemplo, en Plan B de Rodrigo Tenorio tiene un peso, genera y debate, pública, ¿no es cierto? En la opinión pública. Y estos portales digitales. Claro, y si a eso uno dice, por ejemplo, ya en el noticiero de la radio, tal cosa se pone en plano ya no del 3% ni del 8%, sino de por lo menos el 35 y el 40%, y así se genera la opinión pública. Por supuesto, ¿no? Y las encuestas sabe que son otra estrategia, pues no, las encuestas no solamente como para dar a los candidatos cuáles van a ser las tendencias para orientar decisiones también a la ciudadanía, sino que a veces son utilizadas como recursos de campaña. Por eso ahora vemos circulando varias encuestas con porcentajes distintos, depende quién la haya contratado. Y claro, y ahí hay comportamientos distintos, porque tampoco se puede prever exactamente luego de conocer una encuesta, por ejemplo, va a ser el comportamiento el fin cuál de va semana. a ser, y a quién va a atender la ciudadanía, o cierto porcentaje indeciso, porque puede ser que, como el caso de Colombia, por ejemplo, se sabía que iba a ganar el sí, supuestamente y entonces los del sí se quedaron en casa, entonces siempre hay tendencias que pueden ser un poco impredecibles, ¿no? Pero las encuestas también son utilizadas como estrategia pero de campaña. No dependiendo de quién pague, porque eso, y a he veces hecho encuestas, yo he hecho encuestas y uno no puede, o sea, a no ser que le digan engañe, pero eso no significa que una encuesta puede darnos resultados dependiendo quién pague. O sea, una encuesta, si se lo hace técnicamente, tiene que darnos un resultado. Sí, justamente el tema de las encuestas, los encuestadores o las empresas que hacen encuestas y que las conocemos son suficientemente serias.
A mí me entregan como político la encuesta y yo hago la lectura y mis asesores me dicen cómo hay que cambiar, ¿no? Pero los datos que están ahí los como datos, resultado. no, los resultados. O sea, yo pero no nunca digo, son Mónica, tan que no matemáticos, haya... hay un margen de error y por eso es que algunas de ellas además no tienen los mismos porcentajes ahora mismo. Bueno, pero hay algunas que podrían decir sí a un margen de error de más o menos 7, o sea, de 14 no puntos. es mucho. Claro, ya nos ha pasado, Sí, hemos tenido experiencias de aquí y en otros países y cada vez más, igual en el caso del Brexit o sea, las encuestas están fallando, no son técnicas infalibles, pero además hay que saber que hay un voto vergonzante, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar con Clinton y Trump, por ejemplo? Cada vez más se le está dando el margen a Clinton. Y yo le veo medio peligroso que le den mucha ganancia, porque algo también puede decir, ya contra Trump, y eso puede ser peligroso. Entonces siempre hay que posicionar, ¿no? La gente a veces tiende a votar por el más débil, otros se van al ganador, o sea, es muy variable el comportamiento. Porque a veces uno dice, ya va a ganar, le demos al menos... Démosle al otro, porque pobrecito. ¿Para qué? Sí, para que haya... El otro es el voto útil, yo voto al triunfador. Sí, yo he estado pensando, dije, no me voy a votar. En la primera vuelta, voto el que esté en las encuestas en las que confío, el que esté primero, decía yo, ¿no? Pero claro, yo me he puesto a pensar, doctor Tenorio, en esto de, ya no solo es voto útil, tiene que ser un voto útil para el país. Entonces, ¿quién tiene y cómo generamos ideas? Los ciudadanos podemos hacer, como usted dice, impajaritablemente tenemos que generar ideas. ¿Seremos capaces de, desde el comportamiento, desde la opinión pública, hacer que los actores políticos generen estas ideas? Por último, dándoles nosotros las ideas. Bueno, quizás no solamente dándoles, a veces hay que darles porque carecen de toda idea. Sí, seamos honrados, ¿no? Hay gente que juega a ser político y no tiene media idea en su cabeza, no media idea social. A veces repite lo que le dicen que repita, a veces está leyendo lo que está diciendo. Hay buenos lectores, en estos 10 años hemos visto buenos lectores de teleprompter. Les quita la pantalla, les quita la tablet y se fregaron. O les cambia del esquema la pregunta y no saben cómo responder. Exactamente. Entonces, pero son buenos lectores de teleprompter. Sí, exactamente, no podemos nosotros así con políticos de teleprompter. Entonces sí, por eso el debate, ¿no? Por eso el debate político con la sociedad, o sea, los medios de comunicación, pero también los políticos. Yo estoy preocupado por el hecho de que cuanto más se disperse la oposición, más se fortalece el status quo del gobierno, ¿no? Y aun cuando ahí haya una mezcolanza de todo, sin embargo, se va a mantener esa mezcolanza. La fortaleza quizás ha sido esa. Claro, entonces ha sacado provecho de todo y estando en el poder y dirigiendo desde ahí y ya conociendo cómo funcionan las cosas, va a haber 3 meses de apoyo absoluto desde el gobernante a los candidatos, por supuesto. Además haciendo historia, porque los 2 candidatos han estado en el gobierno. O sea, en los 10 años han estado. Y sueldo, los 10 años, los 2 han cobrado. Exactamente. Entonces no hay nada especial. La urgencia del país es esta de que se unan los otros partidos políticos, dejen de dispersarse, dejen de buscar el poder por el poder mismo, se aglutinen en torno a un par de candidatos. 3 o 4 cosas claras como proyecto y quién de los candidatos olvidémonos de esos porque por ahí el de la esquina quiere ser candidato y ya está candidatizado. Eso no hay que preocuparse de ellos, ¿no? Hay que preocuparse de las personas que realmente... plataformas más grandes. Exactamente, que son representativas, ¿no? Entonces, con estos 2, 3 representativos, ahí mía con la que yo aporto, para construir un nuevo Estado frente a un medio descalabro de Estado, de la concepción de Estado. Mónica, sin tener una posición ideológica de derecha, dice, yo por ejemplo estoy preocupado que la derecha no esté unida. ¿Puede ser también una estrategia o no? Bueno, en este caso no hay unidad de nada, ¿no? O sea, los únicos unidos, entre comillas, son los que están con el gobierno, que es una unión un poco pegada también así nomás, porque son los empleados públicos los que tienen que votar
Bueno, es un número significativo. Pero no. Muchos dicen, asisten a las reuniones porque tienen que asistir, pero no van a votar necesariamente, y lo sé por experiencia personal. Mónica, ¿habrá el espacio para que esto se vuelva un poco más estructurado, como es el anhelo, además de Rodrigo Tenorio, de que tenga un proyecto, una idea central, la que junte y nos deshacemos un poco de la marca derecha, centro, izquierda? O sea, el gobierno nos está proponiendo un candidato que tiene discapacidades, ¿no es cierto? Que de eso le han dado una... ¿Será que eso tiene un peso específico y que le ponen ahí a él, así no hubiesen querido que él mismo sea el candidato? ¿Cómo ver esa parte para que empate con lo que Rodrigo Tenorio nos pide que hace falta? Sí, yo creo que tiene mucha razón en esto de que hay que articularse en torno a un proyecto y a unas ideas. Ahora, los proyectos y las ideas no pueden ser homogéneas porque hay distintas perspectivas de ver al país. Entonces yo creo que en torno a la derecha no es que me preocupa que vaya dispersa, me parece que es un signo evidente de que finalmente, no sé si caló el correísmo o son los afanes personalistas o esto, pero está yendo fragmentado. Yo he visto el proceso de configuración del centro a la izquierda que ha sido el Acuerdo Nacional y me parece que han construido un proceso de algunos meses, ya quizá más de cerca de un año, en donde han ido configurando en torno a unos ciertos ejes, ¿no? Que vino a representar eso. El general Moncayo en determinado momento, sí, pues siempre las personas tienen que llegar en un momento y decir, aquí me abandero de esto. Puede comprometerse a esto. Entonces, claro, también es precario porque son cuestiones y alianzas que están en marcha, ¿no? No podemos decir exactamente cómo va a cuajar eso, pero al menos ha habido el intento un poco más democrático, porque sí ha tomado varios meses este proceso y se ha llegado a unas ciertas decisiones, aunque a última hora sé que hay de estos descontentos porque están viendo el tema de las alianzas con sectores de movimientos de la costa. Y que además se van a presentar candidatos cada uno con sus listas. Eso sí se decidió desde el principio, pero esto estratégicamente es así por la fórmula, la fórmula se aplica distinto en los asambleístas nacionales. O sea, es más estratégico presentar varias listas porque eso asegura tener mayor número de candidatos. Sí, las circunscripciones territoriales, mientras son más pequeñas, pueden generar menos proporcionalidad en el voto y entonces eso más bien lleva a que pueda ser mayor dispersión, le da más oportunidad, pero claro, a nivel nacional es otra cosa, por eso es que han decidido, creo que haya habido una lectura más o menos apropiada, sin decir que todo sea maravilloso, pero me parece que en el caso de Alianza País hay varias cosas que creo que no se están viendo suficientemente, ¿no? Uno es el tema de lo que usted me preguntaba, bueno, Lenín Moreno como una figura, sí, era la figura luego de correr encuestas, porque entiendo que ahí hubo muchas disputas internas, pero luego de correr encuestas, era la figura porque el otro no tenía nada que hacer, digamos, otros que estaban pretendiendo en términos electorales, y seguramente no sería la figura más cómoda porque ha tenido un cierto rol en ciertos momentos de hablar ciertas cosas y también un estilo de no confrontación y más bien de un trabajo social que ha sido en su momento fue valorado, en fin. Pero me parece que dentro hay muchas rupturas y que el tema que ha saltado ahora la corrupción, que creo que ya esto pasa una factura fuerte, ¿no? Y creo que ahí mismo se están generando nuevas. ¿Les importará a los ecuatorianos esto? Yo creo que sí, o sea, no diré que sea que les marque, pero es una variable que hay que tomar en cuenta, porque la gente está viendo finalmente cómo tantos millones de dólares que han estado en juego ahí y por último hay gente que está afuera. Creo que dentro mismo están queriendo ya hacer juicios y dentro de la propia tendencia. Están queriendo responder a una necesidad que había pasado callada 10 años. Claro, y otra quizá que más cerca para la gente es el tema económico, ¿no? Porque la gente sí, es el tema del desempleo, es el tema del encarecimiento de productos y de bienes, ¿no? Que la gente está viendo constantemente. Entonces, creo que esos temas sí afectan y juegan, a pesar de que no sea
un votante que estrictamente vea, que vea de forma estricta, voy a tener más, menos ingresos, ¿no? No es tan así, un cálculo tan racional, sí, claro, ¿no? Decir, porque hay gente que sostiene sí, eso en ciertas elecciones, pero sí juega porque finalmente su empleo, decía, claro, esos son otros valores que también juegan en la cultura política ecuatoriana. Pero incluso para el trabajo, o sea, si yo quiero hacer un trabajo, ¿con quién voy a tener más posibilidades de emprendimiento? ¿No es cierto? O el subsidio sí pesa. No, pues un papel del Estado ahí habría que ver, ¿no? Porque creo que hay gente que, por ejemplo, si yo le decía, mantiene esta base en la costa de apoyo, es una base popular que ha recibido algún tipo de beneficio del Estado. O sea, ahí hay que reconocer. Y por eso es que me parece adecuado que, por ejemplo, estén diciendo en Acuerdo Nacional por el Cambio es necesario diferenciar entre las cosas que sí es necesario mantener, algunas buenas que hay, algunas importantes que hay y otras que definitivamente hay que. Entonces no es oposición por oposición. Claro, sino que hay que mirar un poco cuál ha sido Doctor Tenorio, ¿será que esto del vicepresidente en la silla de ruedas se vuelve intocable? Porque dicen, no, tiene una buena imagen, ¿cómo le van a decir? Oiga, ¿por qué vivía usted de gratis en un cargo que no existe? En Suiza con $1.600.000 de todos los ecuatorianos. No, ¿cómo le van a decir eso si es que está en silla de ruedas y dice, vengan, entren a mi casa? Y claro, uno entra a la casa y dice, virtualmente, ¿no? Dice, sí, aquí no nos gustaría tener ese departamentito, no importa que esté sobre una vulcanizadora en Suiza frente al lago, ¿no? O sea, pero no, cuidado. El señor doctor o licenciado Moreno está en silla de ruedas y además es buena persona. Sí, cuenta cachos. A mí me resultan pesados los chistes que hace, pero sí. Pero ¿esa será una táctica también del gobierno? Bueno, sería una táctica fatal, porque al comienzo la gente sí tiene un poco de feeling por esas realidades, pero luego el fragor político al que tú te estás refiriendo cambia las cosas. La gente empieza a reflexionar, la gente empieza a escuchar los discursos y poco a poco sí valora, sí discrimina también. A veces creemos que la gente no va a discriminar, sí discrimina. El punto está en que... ¿Cómo presentarle para que discrimine? Exactamente, ese es el asunto. Porque si voy a dar un discurso académico a la gente, no va a discriminar nada. Pero tampoco podemos volver a ese populismo que impide el discrimen, porque cuando te ofrecen el oro y el moro, cuando dicen que aquí vamos a construir 10 casas y más allá otras 20, ahí no hay discrimen, porque no hay idea. Entonces lo que yo estoy exigiendo a quien sea candidato es justamente eso, que tenga ideas, que analice con el pueblo la situación actual, que no es difícil. Que la gente está dispuesta, la gente está dispuesta a... Está como esperando también. Claro, a ver que por ejemplo, durante el terremoto o luego del terremoto, hubo violencia del Estado. Hubo violencia. Hay que demostrar esa violencia. Que si no hubiese sido por el sector privado, no habría salido. Que se aprovechó del terremoto para... agredir recursos, agredir a la gente, por ejemplo con los impuestos, en vez de subirnos del punto nos subió 2 y así por el estilo. Esas cosas. Y ahora resulta que es una generosidad del régimen reconstruir Manabí cuando es gracias a la plata de todos. Claro, somos nosotros los que lo hemos hecho. Ayer estuve en un evento en la Universidad Católica, ¿no? Y a propósito de uno de los servicios que tiene la universidad, la Facultad de Psicología, y allí se habló cómo desde ahí se apoyó a la gente mañana, tarde y noche, y en silencio, y nadie ha dicho nada, y nadie les ha sacado a relucir. El rostro ni a pasarles factura política por eso. Es un trabajo silente, pero ese es el trabajo, ¿verdad? Entonces, en la política hay que demostrar. La política silente, la política, esa no sirve para nada. Pero, ¿cómo hacerlo? Hay que demostrar dos cosas. Hay que demostrar ideas y hay que demostrar la capacidad de sostener la libertad de los otros.
Hemos tenido 8 años de negación de la libertad del otro. Y yo creo que ahora es urgente que aparezca el discurso de la libertad. Del otro. De la libertad del otro a opinar. Así sea minoría, ¿no es cierto? No importa, pues, porque tenemos derecho los tres de disentir, pero pues. Claro, pero, Mónica, y en este caso, para ir terminando, ya nos falta uno, pero esta posibilidad de disentir, ¿no choca con esta idea de la izquierda radical de mediados del siglo pasado, que el partido único y eso, que en algunos casos parece sigue presente en la memoria de algunos que están ahora en Alianza País, pero choca con la democracia? O sea, la dictadura del proletariado ya no va, ¿no es cierto? Porque además no se terminó de entender, y en la propia caída del muro de Berlín demostró eso. ¿Será que se puede construir una democracia a partir de estas elecciones, de comenzar a reconstruir un país con pensamiento, con libertades, en donde no nos digan, pero si no representan ni el 2% de los votos que vienen aquí a molestar? Sí, claro. Bueno, fue una cosa extraña. Yo siempre digo que hay ahí una cuestión de Jano, ¿no? Una cara y otra en la Revolución Ciudadana. Uno es el tema liberal y de ciudadanía, y el otro es el discurso del socialismo del siglo XXI, porque en definitiva cuando el presidente decía los votos son los que cuentan, esa es una posición liberal, es decir, ¿cuántos votos tienes tú? Y ahí eres un interlocutor político. Si tú sacaste 2%, 3%, con vos no hablo ni representas a nadie. Y en elecciones nos vemos. Ese ha sido el discurso. Entonces es un discurso en donde lo político se resuelve en la elección. Solamente ahí. Y nosotros hemos tenido una sociedad que ha estado politizada por mucho tiempo por otros espacios y por otras vías. Entonces me parece que sí es importante poder retomar, digamos, no creo que el sistema de la partidocracia realmente fue lo mejor, pero es necesario construir en algunos casos y reconstruir en otros, pero construir también, porque sí creo que nos deja un saldo, sobre todo en términos políticos, sociales, de participación, social, ¿no? muy, digamos, muy fuertes, ¿no? Es decir, que tienen mucho impacto sobre esta construcción, ¿no? Y más bien es una cuestión simbólica, así, muy autoritaria, por ejemplo, para el grupo de mujeres, nos deja un legado muy difícil de procesar, ¿no? Que creo que para eso podemos hablar en otro programa. Pero además que sí marcan, o sea, desde el maquillaje hasta la gorda horrorosa, pasando por las buenas minifaldas y que las fiestas son mejores ahora que hay más participación de las mujeres, ¿no? Sí, ha habido un discurso, pero sabes que es una cosa también nuevamente, Jano, bien, porque por un lado se da una representación importante, ¿no? Tenemos el 40%, el 40% de las mujeres las tres mujeres encabezan uno y encabezando, entonces eso se tiene primera vez en el país, y muchas ministras y mucha, por un lado eso, pero en cambio se instrumentaliza eso para terminar simbólicamente poniéndonos en una posición muy subsidiaria y muy disminuida, ¿no? Entonces, estas ambigüedades y ambivalencias han optado, y si se atreven a hablar, les multan y les castigan calladas un mes. Así es, ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte. ¿Pesará, doctor Tenorio, para terminar, esto del género y de cómo hemos visto la actuación en mayor amplitud de la mujer? ¿Pesará al fin y al cabo en el pensamiento también de los ecuatorianos? ¿O también eso es precario? Bueno, uno de los temas no precarios en la contemporaneidad es el tema de la mujer, el tema de la sexualidad, el tema de la homosexualidad. Esos no han sido temas precarios, aun cuando no se los ha tratado a profundidad en el país. El tema de las drogas. Son temas que van necesariamente a tomar un lugar muy, muy particular en la política, y por eso yo pienso en la ideología. O sea, generación de un pensamiento frente a eso. ¿Qué pensar del matrimonio gay? ¿Qué pensar del cambio de sexo? ¿Qué pensar de estas identidades, de estas múltiples identidades? ¿Qué pensar de los usos de drogas? ¿Hay que hacer más centros para 1 millón de centros más? ¿O no hay que hacer ni uno? O sea, hay que discutir. Nos quedamos con eso entonces, de alguna manera.
La academia ha estado, ustedes ven que la academia, más allá de decirles que sí, que hay universidades que nos han dicho no nos gusta entrar en política y eso significa que tienen miedo, como nos ha dicho Mónica también, a que puede ser una reducción de presupuesto o que les visite el SRI en alguno de los casos o la seguridad social, cosa que debería ser normal y no como retaliación. Y yo quiero agradecer a la doctora Mónica Mancero y al doctor Rodrigo Tenorio que nos han ayudado a inmiscuirnos en algunas ideas y a pedir que generemos ideas desde la ciudadanía, pero también desde la actividad política, ¿no? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y comprometerles a que sigan con este casi, yo diría, cruzada de pensamiento para la actividad política, ¿no? Nos estamos encontrando el día de mañana, que a propósito ya se acerca queremos hablar también de colada morada y de guaguas de pan, que es algo rico, ¿no? Rico. Rico. Hasta mañana. Gracias a ustedes.